¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas tantas horas y aún así nunca logras salir adelante? La respuesta no está en cuánto ganas, sino en 7 errores silenciosos que la mayoría comete sin darse cuenta. Hoy voy a mostrarte cuáles son esos errores que te mantienen pobre aunque te esfuerces al máximo. Pero te advierto algo. Lo más impactante no es descubrirlos, sino entender cuál de todos ellos es el que arruina más vidas sin que nadie lo note. Quédate, porque ese error es probablemente el que también te está frenando a ti. En este video, voy a contarte los 7 errores que atrapan a la mayoría de las personas en la pobreza, aunque trabajen duro. Y lo mejor es que no solo los vas a identificar, también vas a saber cómo evitarlos y qué hacer diferente desde hoy. Pero aquí está el detalle. Uno de esos errores es tan común y tan peligroso que puede borrar años enteros de esfuerzo en cuestión de meses. Ese es el error del que nadie habla, pero que hace la diferencia entre vivir toda la vida esclavo del trabajo o empezar a construir libertad de verdad. Así que si alguna vez has sentido que por más que trabajas no avanzas, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede marcar un antes y un después en tu forma de ver el dinero. Error 1. Gastar más de lo que ganas. El primer error que mantiene a muchas personas atrapadas en la pobreza, aunque trabajen duro, es muy simple y al mismo tiempo devastador. Gastar más de lo que se gana. Puede sonar obvio, pero lo cierto es que millones de personas viven exactamente así, en un ciclo interminable, donde el dinero entra por una mano y se escapa por la otra. Imagina que tu salario es un balde lleno de agua. Cada gasto es un agujero en ese balde. Si los agujeros son pequeños, aún puedes retener parte del agua. Pero si cada vez abres más huecos, llega un punto en que el balde nunca se llena, no importa cuánto le pongas. Esa es la realidad de quienes siempre gastan más de lo que entra. Su balde financiero está roto. El problema es que gastar más no siempre se ve como un lujo. Muchas veces ocurre porque confundimos necesidades con deseos. El pago de la renta es necesario, pero cambiar de celular cada año no lo es. Comprar comida es necesario, pero gastar cada semana en comidas fuera de casa no siempre lo es. Y lo más peligroso es que estas decisiones pequeñas, acumuladas mes tras mes, son las que hacen que nunca logres guardar nada. Ahora bien, ¿cómo romper este círculo? Lo primero es tener claridad. Anota absolutamente todo lo que gastas durante un mes, desde el recibo de la luz hasta ese café rápido de camino al trabajo. Cuando veas la lista completa, te sorprenderá lo mucho que se va en cosas que ni recordabas. El segundo paso es aprender a diferenciar entre lo que es necesario y lo que simplemente es un capricho disfrazado. Pregúntate antes de cada gasto: ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? Muchos piensan que ganar más dinero es la solución, pero la verdad es que no importa cuánto entre. Si no aprendes a manejarlo, siempre se irá. Hay personas que duplican su salario y aún así siguen endeudadas porque aumentaron sus gastos al mismo ritmo. La clave no está en cuánto recibes, sino en cuánto eres capaz de retener y dirigir con inteligencia. Así que recuerda, el primer paso para dejar de ser pobre no es trabajar más horas, sino cerrar los agujeros del balde. Porque si el agua sigue escapando, nunca podrás llenarlo. Y aquí viene lo interesante. Incluso si corriges este error, todavía hay otro que es aún más traicionero. Y es que muchas personas, aunque gastan dentro de lo que ganan, cometen un fallo que las condena a trabajar para siempre. Error 2. No pagarte a ti mismo primero. El segundo error que mantiene a la mayoría atrapada en la pobreza es no pagarse a uno mismo primero. Puede que suene extraño, porque lo común es recibir el salario y comenzar a pagar la renta, los recibos, la comida, las deudas y después, si sobra algo, ahorrar. El problema es que casi nunca sobra. Y cuando ese hábito se repite, mes tras mes, año tras año, lo que sucede es que trabajas duro para que todos reciban su parte, menos tú. Imagina que cada vez que cobras, te conviertes en el último de la lista. Primero el casero, luego el banco, después el supermercado, la compañía de teléfono y hasta la tienda de antojos. Al final, el único que se queda con las manos vacías eres tú. Así,
aunque trabajes más de 40 horas por semana, no construyes nada para tu futuro. Estás alimentando a todos, excepto a ti mismo. La regla para cambiar esto es sencilla, pero poderosa. Págate primero. Antes de pagar cualquier cuenta, aparta al menos un 10% de tu ingreso solo para ti. Ese dinero no se toca, no es para emergencias, no es para caprichos, es para tu futuro. Si ganas 500, guarda 50. Si ganas 1000, guarda 100. El porcentaje no importa tanto como el hábito. Ese pequeño acto envía un mensaje claro. Tu futuro también es una prioridad. Muchos dicen, pero si apenas me alcanza, ¿cómo voy a apartar dinero? La respuesta es directa. Si no puedes vivir con el 90% de tu salario, tampoco podrás hacerlo con el 100%. No se trata de la cantidad, se trata del hábito. Empieza con lo que tengas, aunque sean unas pocas monedas. Lo importante es que seas el primero en tu lista, porque cuando aprendes a pagarte a ti mismo, algo cambia en tu mente. Dejas de ver el ahorro como un sacrificio y lo empiezas a ver como un acto de respeto hacia ti. Ya no trabajas solo para sobrevivir, trabajas también para construir. Y aunque parezca poco, con el tiempo ese dinero se convierte en el inicio de tu libertad. Ahora, aunque logres apartar dinero y evites gastarlo, todavía hay un problema mayor, porque muchas personas logran ahorrar, pero siguen siendo pobres. ¿Por qué? Porque cometen el tercer error, quizá uno de los más dolorosos: depender únicamente de su salario como fuente de ingresos. Error 3. Vivir solo del salario. El tercer error que mantiene a millones de personas atrapadas en la pobreza, aunque trabajen duro, es depender únicamente de su salario. Y aquí quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si mañana perdieras tu empleo? ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir con lo que tienes ahorrado? Si tu respuesta es muy poco o nada, entonces este error también te está afectando. El salario es importante, claro que sí, pero es frágil. Depende de un jefe, de una empresa, de un contrato, de la economía. No es algo que controles al 100%. Y cuando pones toda tu vida financiera en una sola fuente de ingresos, vives en una cuerda floja. Un despido, una enfermedad, una crisis económica, y todo se derrumba. El secreto de quienes logran prosperar no está en trabajar más horas en el mismo empleo, sino en crear nuevas fuentes de ingreso. Y aquí no hablamos de tener millones, hablamos de empezar pequeño. Tal vez sea vender algo los fines de semana, ofrecer un servicio, aprender una habilidad que te permita ganar por tu cuenta, o incluso invertir en algo sencillo que genere intereses. Lo importante no es el tamaño, es la multiplicidad. Imagina que tu salario es una mesa con una sola pata. ¿Qué pasa si esa pata se rompe? La mesa se cae. Ahora imagina que tienes 3, 4 o 5 patas. Aunque una falle, la mesa sigue en pie. Eso mismo ocurre con tus ingresos. Cuando no dependes de una sola fuente, tienes estabilidad y libertad. Muchos se conforman diciendo, yo tengo un trabajo seguro. Pero la verdad es que no existe tal cosa. Incluso los empleos más estables pueden cambiar de un día para otro. Por eso, mientras solo trabajes por dinero, nunca serás libre. El dinero tiene que trabajar también por ti. Y aquí está el punto clave. No necesitas esperar a tener mucho dinero para empezar a crear otras fuentes. Empieza con lo que tienes, con lo que sabes hacer, con lo que puedes ofrecer. Porque cada ingreso extra, aunque sea pequeño, es un ladrillo más en la construcción de tu independencia financiera. Ahora bien, aunque tener más de una fuente de ingresos es vital, hay algo que puede arruinar todo tu esfuerzo en cuestión de meses. Es como una deuda silenciosa que crece y crece hasta que se traga todo lo que has construido. Ese es el cuarto error, y probablemente es uno de los más peligrosos: endeudarte mal. Error 4. Endeudarte mal. El cuarto error que mantiene a la mayoría atrapada en la pobreza es caer en deudas equivocadas. Y fíjate que no digo que toda deuda sea mala, porque hay deudas que pueden ayudarte a crecer. Por ejemplo, un préstamo para estudiar, para invertir en un negocio o para adquirir un bien que aumente tu valor con el tiempo. El problema es que la mayoría se endeuda por lo contrario, por cosas que pierden valor, por caprichos, por gastos innecesarios que no generan ningún beneficio futuro.
Imagina a alguien que gana $800 al mes y decide sacar un celular nuevo a crédito. Lo paga en cuotas con intereses que al final duplican el valor real del teléfono. Mientras tanto, ese aparato se devalúa con cada año que pasa. Esa persona no solo está comprando un celular, está hipotecando su futuro por un objeto que no le dará más ingresos. Ese es el tipo de deuda que empobrece. Las deudas malas son como cadenas invisibles. Mientras más acumulas, más duro tienes que trabajar solo para mantenerte a flote. Y lo peor es que los intereses hacen que nunca termines de pagar. Es como remar contra la corriente. Por más que avances, siempre sientes que retrocedes. ¿Cómo evitar caer en esa trampa? Primero, antes de endeudarte, hazte una pregunta clave. ¿Esto me dará más dinero o me quitará dinero? Si la respuesta es que solo te quita, entonces no es una deuda inteligente. Segundo, entiende el verdadero costo del crédito. No solo son las cuotas mensuales, son los intereses que, a largo plazo, se convierten en un peso enorme. Otro error común es usar la tarjeta de crédito como si fuera dinero extra. La tarjeta no es un ingreso adicional, es una deuda disfrazada. Y lo más peligroso es que da una falsa sensación de abundancia. Compras hoy y pagas después. Pero cuando llega el estado de cuenta, descubres que ya estás atrapado en una bola de nieve difícil de detener. Así que la regla es clara. Evita endeudarte en cosas que pierden valor. Usa el crédito solo cuando sea una herramienta que realmente te ayude a generar más ingresos o a proteger tu estabilidad. Porque si lo usas mal, cada deuda se convierte en un ladrillo más de la prisión financiera en la que tantas personas viven sin darse cuenta. Pero incluso si logras mantenerte libre de deudas malas, hay otro error igual de común que sabotea el esfuerzo de muchos. Y es creer que con ahorrar ya es suficiente para volverse rico. Error 5. Creer que ahorrar es suficiente. El quinto error que mantiene a tantas personas atrapadas en la pobreza es creer que con ahorrar ya es suficiente para construir riqueza. Desde pequeños nos repiten la frase, el que guarda siempre tiene. Y claro, ahorrar es fundamental, pero no lo es todo. Porque guardar dinero sin hacerlo crecer es como sembrar una semilla y dejarla en un cajón. Nunca dará fruto. Piensa en alguien que aparta religiosamente $50 o $100 cada mes y los guarda en una cuenta sin intereses o debajo del colchón. Pasan los años y, aunque logra juntar una suma, ese dinero ya vale menos porque la inflación lo ha desgastado. Es decir, los precios suben, pero su dinero se queda quieto. Lo que podía comprar hace 5 años, ya no lo puede comprar hoy. El ahorro por sí solo no te hace rico. Solo te da seguridad temporal. Lo que realmente construye riqueza es poner ese ahorro a trabajar. Y aquí es donde la mayoría falla. Se conforma con guardar, pero nunca da el siguiente paso, que es invertir. Invertir no significa lanzarse a riesgos locos, sino aprender dónde tu dinero puede multiplicarse de forma segura y constante. Puede ser un pequeño negocio, un fondo de inversión, una propiedad que genere renta, o incluso en tu propia educación. El principio es simple. Cada moneda que guardes debe convertirse en un trabajador silencioso que produce más monedas. Y mientras más tiempo dejes que esos trabajadores hagan su labor, más fuerte será tu ejército financiero. Ese es el poder del interés compuesto, el secreto que diferencia a quien vive siempre ajustado de quien construye libertad. Así que no te quedes solo con el ahorro. Ahorrar es el primer paso, pero no es la meta final. Es como acumular ladrillos. Si nunca los usas para construir, seguirán siendo solo un montón de piedras. Lo importante es aprender a usarlos para levantar tu propia casa financiera. Y aquí viene la parte más dura. Aunque logres ahorrar e invertir, hay un error todavía más profundo que explica por qué la mayoría nunca avanza. Y es que muchos creen que el problema está en el dinero, cuando en realidad está en la mente. Ese es el sexto error. No educarte en cómo funciona el dinero. Error 6. No educarte en dinero. El sexto error que mantiene a tantas personas atrapadas en la pobreza, aunque trabajen duro, es no educarse en dinero. Y aquí hay que ser claros. La mayoría de nosotros crece sin que nadie nos enseñe cómo manejarlo.
En la escuela nos explican fórmulas de matemáticas, la historia de civilizaciones antiguas, incluso cómo analizar un poema, pero casi nunca nos enseñan a administrar un salario, a ahorrar con intención o a invertir con inteligencia. El resultado es que llegamos a la vida adulta con un trabajo, con ingresos, pero sin saber qué hacer realmente con ellos. Entonces gastamos sin pensar, pedimos créditos sin calcular y nos sorprendemos cuando estamos atrapados en deudas. No es cuestión de mala suerte, es simplemente ignorancia financiera. La educación en dinero no significa volverse un experto en bolsa de valores ni aprender contabilidad avanzada. Significa entender principios básicos. No gastar más de lo que entra, pagarte a ti mismo primero, invertir con inteligencia, evitar deudas malas y proteger lo que construyes. Son reglas sencillas, pero poderosas, que cualquiera puede aprender y aplicar. El problema es que mucha gente se conforma con decir, yo no soy bueno con los números, o el dinero es complicado. Y esa mentalidad es peligrosa, porque convierte la ignorancia en una excusa permanente. La verdad es que cualquier persona puede aprender a manejar su dinero. No necesitas fórmulas difíciles, solo constancia y disposición para entender cómo funciona el juego. Imagina que entras a un partido sin conocer las reglas. Aunque corras mucho y tengas toda la energía del mundo, probablemente perderás. Eso mismo pasa con el dinero. Puedes trabajar duro, dar tu máximo esfuerzo, pero si no entiendes las reglas, siempre terminarás perdiendo. La educación financiera es el mapa que evita que trabajes a ciegas. Te permite tomar mejores decisiones, anticipar problemas y aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven. Es la diferencia entre vivir apagando incendios económicos o construir paso a paso un futuro estable. Y aquí viene el detalle más fuerte. Incluso las personas que logran educarse, que saben ahorrar e invertir, pueden seguir pobres si cometen el último error de esta lista. Porque muchos, en vez de confiar en sus hábitos y disciplina, siguen esperando un golpe de suerte que cambie su vida. Ese es el séptimo error, y quizá el más peligroso de todos, confiar en la suerte en vez de en ti mismo. Error 7. Confiar en la suerte en vez de en hábitos. El séptimo error que mantiene a tantas personas atrapadas en la pobreza es creer que la solución llegará de la suerte. Y aquí me refiero a esas ideas como, cuando gane la lotería mi vida cambiará. Algún día tendré un golpe de suerte. O, cuando aparezca la oportunidad correcta, entonces saldré adelante. El problema es que la suerte no se puede controlar. Esperar a que ella resuelva tu vida es como sentarte en la orilla de la playa esperando que llegue un barco a rescatarte. Puede que pase, pero lo más probable es que nunca ocurra. La realidad es que la riqueza, la estabilidad y la libertad financiera no se construyen con deseos ni con suerte, se construyen con hábitos. Hábitos de ahorrar, de invertir, de evitar deudas malas, de aprender constantemente, de gastar con inteligencia. Son esos pequeños actos repetidos todos los días los que, con el tiempo, transforman tu situación. Mucha gente se emociona con las historias de alguien que de repente se volvió millonario. Pero lo que casi nunca se cuenta es que la mayoría de quienes ganan fortunas rápidas, como los que aciertan en la lotería, terminan perdiéndolo todo en pocos años, porque no tenían los hábitos para mantenerlo. El dinero sin educación y sin disciplina se evapora tan rápido como llegó. Por eso, confiar en la suerte es peligroso. Te roba el poder de actuar hoy. Te hace pensar que tu futuro depende de algo externo, cuando en realidad siempre depende de ti. Los verdaderos cambios vienen de las decisiones que tomas cada día, no de un billete ganador. El hábito puede parecer aburrido al principio. Guardar un 10% de tu salario, gastar con conciencia, invertir de a poco, suena lento comparado con la fantasía de volverse rico de la noche a la mañana. Pero mientras la suerte es incierta, los hábitos son seguros. Y aunque los resultados no llegan de inmediato, con el tiempo se acumulan y generan una transformación duradera. Así que no pongas tu esperanza en algo que no controlas. Mejor pon toda tu energía en lo que sí puedes controlar. Tus decisiones, tus hábitos, tu disciplina. Esa es la verdadera lotería que siempre puedes ganar.
Y ahora que conoces los 7 errores que mantienen a la gente pobre aunque trabaje duro, llega el momento más importante. Conectar todos estos puntos y mostrarte el mensaje final que puede cambiar tu manera de ver el dinero para siempre. Después de recorrer estos 7 errores, seguro ya lo notas. La pobreza no siempre tiene que ver con cuánto trabajas o cuánto ganas. Muchas veces el verdadero problema está en cómo usas lo que entra en tus manos. Puedes trabajar día y noche, pero si gastas más de lo que ganas, si nunca te pagas a ti mismo primero, si dependes de un solo salario, si te endeudas mal, si solo ahorras, sin invertir si no te educas en dinero, y peor aún, si dejas tu vida en manos de la suerte, entonces seguirás atrapado en el mismo lugar. La buena noticia es que todos estos errores tienen solución. Y no necesitas esperar a ganar más para empezar, porque la riqueza no se construye con grandes saltos, sino con pequeñas decisiones repetidas todos los días. Cada vez que eliges ahorrar un poco, invertir con cabeza, evitar una deuda mala o aprender algo nuevo sobre dinero, estás dando un paso fuera del círculo de la pobreza. El verdadero misterio que descubrimos hoy es este. La libertad financiera no es un premio reservado para unos pocos. Es el resultado de hábitos que cualquiera puede practicar. No necesitas suerte, necesitas constancia. No necesitas un salario enorme, necesitas dirección. Y no necesitas fórmulas complicadas, necesitas disciplina en lo básico. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de trabajar solo para sobrevivir y empezaras a construir un futuro estable. Si cada peso que hoy se escapa de tus manos comenzara a trabajar para ti, ese cambio no empieza mañana, empieza ahora, en las decisiones que tomes después de este video.